¿Cómo estás, Maga? Gracias por sumarte a esta movida del Twitch. Hola, Dada, ¿cómo estás? Hola. Te agarramos de Yo sorpresa. muy bien. Me gusta porque voy a hacer la aclaración que hice hace un rato y es que están las dos exactamente iguales. Me causó mucha gracia, así que es como una entrevista a dos gemelas. No fue planeado, pero sí yo me puse el labial en honor a Amada, a que íbamos a hacer vivo con ella, así que espero que lo aprecies. Falta el vino, pero bueno. Yo estoy ahí, ya hace un ratito ya empecé, porque nada, viernes y estaba bastante quemada. Pero bueno, hola Maga, estoy muy contenta de charlar con vos, soy bastante fan tuya. Gracias. Así que nada, empecemos con nuestras preguntas. En general siempre arrancamos bastante parecido y lo primero que te quiero preguntar es ¿cómo llegaste a programar? Bueno, es una historia bastante larga, pero la voy a reducir un poco. Yo estudié primero turismo, trabajé muchos años en turismo. De hecho, en algún momento de mi vida me gustaría relacionar las dos cosas. Y bueno, nada, después de renunciar, tuve una época que estaba muy deprimida, deprimida realmente, tipo con medicación y todo, y necesitaba ocupar mi tiempo en algo que no sea estar todo el día en la cama. Y mi primo, él es programador, estudió la tecnicatura en la UTN, me empezó a mandar cosas así como para que aprenda. Y nada, me puse a aprender en la cama y estuve varios meses. Primero aprendí todo lo que es fundamentos y pensamiento computacional y demás, y después ya me pasé a un lenguaje, empecé con JavaScript, que me costó un montón aprenderlo, y mi primer trabajo fue de QA. Después de eso, esto fue en octubre y en marzo yo arranqué la tecnicatura en la UTN y en mayo ya había conseguido trabajo. Empecé como QA y al mes más o menos me ofrecieron capacitarme en Python en todo lo que es Business Intelligence y datos. Y nada, y acepté y ahí arranqué a programar en Python. Y así que nada, así más o menos empecé. Y Maga, vos dijiste que empezaste autodidacta, o sea, sí. ¿qué recursos usaste? ¿Cómo empezaste? A mí me cuesta mucho seguir videos en sí, pero es por un problema mío, digamos. Necesito el papel. Incluso me cuesta mucho leer de la computadora, necesito tenerlo impreso. Así que de todas las cosas que mi primo me fue pasando de la universidad, más que nada, que eran fundamentos de algoritmos, que era el sistema de procesamiento de datos y demás, me lo fui imprimiendo y me ponía como un horario, como no tenía nada para hacer, me ponía como un horario, a la mañana me ponía a leer, me hacía resúmenes y demás, y así fui aprendiendo. Y después empecé a darme maña, digamos, un poco con videos de YouTube, ¿sí? Que eran gratis. Encontré varios canales. Uy, se metió. Perdón. Está bien. Vamos, la vida misma. Cuarentena. Encontré varios canales. Píldoras Informáticas fue uno que me reayudó. Varios de España y algunos en inglés. Y así fui como aprendiendo distintas cosas. Llegó un momento como que no sabían así a nivel general todo, pero sabía como un poquito de cada cosa. Sí, porque primero JavaScript, después Python, es como exacto. Medio JavaScript igual aprendí front, hice un par de webs, pero nunca fui buena en eso. De hecho, es un lenguaje que no me gusta. Y me costó muchísimo aprenderlo. Es más, cuando me lancé a aprender JavaScript todavía no había terminado de aprender bien distintas cosas básicas de los fundamentos de la programación, entonces hubo un montón de cosas que yo no las entendía, funciones, me costó un montón entenderlas, y después ya cuando entendí, cuando aprendí C y demás, pude como pasarme ya a otros lenguajes. Python lo aprendí, es decir, viniendo de JavaScript, Python lo aprendí rapidísimo porque
tiene una sintaxis súper sencilla y poca simbología. El resto no te sabría decir, por ejemplo, todo lo que es C y C++, que lo vi en la facultad, en la UTN, me resultó sencillo, digamos, o fácil de aprender, pero porque ya tenía incorporados otros conocimientos. Es lo mismo que yo digo siempre, como que lanzarse directamente en un lenguaje por ahí es medio como tirarte una pileta sin agua. Quizás hay que entender un montón de cosas antes que, no necesariamente de la educación formal, no es que tengas que pasar por la universidad o una carrera de grado o una tecnicatura, sino tratar de empezar por lo básico. Que fue quizás el primer error que cometí yo, que me tomé una semana para aprender lo básico y después ya quería, no sé, ser una super programadora que... Pasa mucho. Claramente no iba a suceder. ¿Y por qué Python? O sea, ¿qué fue lo que dijiste? Bueno, es Python, me gusta Python, quiero Python. Porque, bueno, cuando me lo ofrecieron aprender, realmente yo no tenía conocimiento del lenguaje y charlé con un compañero y me dijo, no, te va a gustar, es un lenguaje que está como de moda, por decirlo de alguna manera, porque me están peleando los gatos. Porque bueno, se utiliza para todo lo que es inteligencia artificial y demás, que quizás justo con toda esta nueva ola tecnológica venía como más modernizado, digamos. Quizás hasta hace 2 años y medio, 3, no se hablaba tanto de Python como se habla ahora. Y bueno, y cuando me lo ofrecieron me dije, bueno, vos pensalo, dice, si no, buscamos otra persona. Y así que nada, fue un fin de semana que lo pensé, lo charlé. El marido de mi mamá es ingeniero electrónico, trabaja con Python desde el 2008 más o menos, y me dijo, sí, te va a encantar. Él se dedica a la investigación, es investigador del CONICET y automatiza todas las investigaciones con Python, y me dijo, sí, te va a encantar, es un re lenguaje, dice, y es un lenguaje que tiene mucho futuro, dice, que vas a estar constantemente aprendiendo, dice, no es que vas a aprenderlo ahora y después vas a decir, bueno, listo, ya aprendí y seguí, sino que vas a estar en constante aprendizaje y te va a abrir muchas puertas a nivel nacional e internacional. Así que nada, después dije que sí, y cosas que JavaScript me llevaron meses a aprender, de Python lo aprendí mucho más rápido. No sé si era más allá de la facilidad del lenguaje, sino de que a la vera, bueno, acá viene Warhol de nuevo. Ahí lo amo. Otros lenguajes como JavaScript, C, C++, Java también había aprendido, PHP, era como yo siempre digo, una vez que podés pensar de manera lógica y computacional, el resto aprendés cualquier lenguaje, digamos. Si sabes lo que es una variable, si sabes lo que es un bucle, una función, la programación orientada a objetos, la programación estructurada y demás, ya es como más fácil. Y después nada, una vez que ya estaba metida en el lenguaje, fue algo que me súper gustó y me súper interesó, y como que le logré sacar como el jugo, digamos, a todo lo que me estaban enseñando. ¿Y cómo surgió el tema de vos ponerte a enseñar? Un chico de Twitter, Santi Rufino, que es programador también creo que es de Back, que vive en Córdoba, siempre me preguntaba por Python, me escribía por privado que le recomiende tutoriales, PDFs o libros y demás. Y un día me dice, ¿por qué no te armas un blog? Y le digo, no, yo soy malísimo para esas cosas, no sirvo. Le digo, no, además no tengo constancia, o sea, yo soy una persona, una de mis peores defectos es que yo me aburro rápido de las cosas. Entonces es como que por ahí estoy reentusiasmada 3 veces con algo y ya me aburrí. Entonces le digo, no voy a tener constancia en algo así. Y nada, y un día del año pasado estaba aburrida y dije, bueno, voy a hacer un blog. Le digo, arranco como con un Instagram, como para ir subiendo como posteos quizás más escuetos, e ir mostrando cómo es la sintaxis del lenguaje, qué es lo que se puede hacer y qué no, qué alcance tiene y demás, porque la realidad era que toda la gente que recién empieza en la programación quizás lo que conoce son los lenguajes de web, ¿sí? Que están como más
populares, como más antiguos. Exacto, más populares en el mercado. Sí. Entonces, y si bien Python se usa para web, se usa mucho para back, recién ahora le están dando como más, está reemplazando quizás más a PHP o a Java en web, pero bueno, todavía también medio como el monopolio lo tiene acaparado Node, entonces es como más difícil también meter eso. Y de repente, en una semana tenía 400 seguidores, dije, bueno, esto se ve que tiene alcance, y empecé a subir cosas, subía cosas una vez a la semana y qué sé yo, y me empezaron a escribir por privado y también en los comentarios de si quería, si iba a enseñar, si daba cursos y qué sé yo, y yo realmente no me sentía preparada, como que me sentía súper verde, si bien hacía 1 año y medio, 1 año y 8 meses ya que trabajaba en eso, que trabajaba en Business Intelligence, me sentía igual todavía súper verde como para enseñar. Y lo charlé con Jorge, que es el marido de mi mamá, que bueno, que es como si fuera mi papá, y me dijo, mira, dice, en realidad una vez que empieces a enseñar vas a terminar de darte cuenta lo que realmente sabes, lo que está floja vos, y quizás vas a terminar de entender cosas que no te terminan de cerrar en este momento porque se lo tenés que explicar a otros. Y bueno, desde diciembre que soy semiseñor, y en enero hice como una encuesta, creo que en Twitter, de si a alguien le interesaba aprender Python, y me escribieron un montón que sí. Dije, bueno, lo lanzo para ver qué onda, y de repente en una semana se me habían anotado 100 personas. ¡Wow! Wow. Y las primeras semanas, el curso dura 7 semanas, es básico, es decir, no salimos de consola, es como para, en la primera clase explico todo lo que es algoritmo de programación, y vemos diagramas y papel y lápiz y demás, pseudocódigo, y después recién arrancamos con Python, y es todo lo básico, como el primer pantallazo para principiantes, o también para quienes vienen de otros lenguajes y quieren aprender Python. Y nada, las primeras 3 clases, digamos, que fueron 3 semanas, una la tuve que, la segunda me parece que la había tenido que suspender porque me levanté temprano, me empecé a preparar un té y me quemé, y tuve que salir a la guardia porque estaba toda quemada. No, literalmente, pensé que tipo me quemé, me frustré, no, te quemaste. No, me quemé literalmente. De hecho, me quedó una cicatriz gigante. Y de repente me empezaron a escribir todos los chicos que estaban participando que lo reentendían, que habían hecho otros cursos y no habían terminado de entenderlo, que les re gustaba cómo enseñaba, y de hecho cuando terminé todos me decían, bueno, ¿y ahora qué sigue? Y no, o sea, todavía no preparé más nada. Y así que bueno, como que me gustó todo eso, y me gustó el feedback que tuve, y había, ya te digo, había gente que incluso sabía quizás más que yo de programación, porque quizás era, no sé, front hacía 5 años. Y me dijo, no, explicás súper bien, qué sé yo, así que bueno, dije, bueno, lanzo una segunda camada que termina ahora mañana, y ya para la tercera también se me volvieron a anotar un montón, así que nada, me está yendo súper bien en eso. ¡Qué bueno! Que era, cuando yo arranqué a enseñar, digamos, lo tomé como una suerte de, no sé si de hobby, pero como para probar otra cosa y para ver qué onda, qué podía transmitir, qué no, y hasta dónde podía llegar. Y estuvo bueno porque ya te digo, se anotaron personas que tienen un montón de experiencia en programación pero que no sabían el lenguaje, personas, tengo chicas que son sociólogas, o sea que venían directamente de las sociales, maestras jardineras, gente de Chile que sabía, no sé, de Nipsey, de Twitter, de Instagram o de dónde, y que me escribió que quería aprender. Y así un montón de personas que todavía del primer grupo que fue en febrero, todavía me escriben para ver, bueno, y el próximo, el avanzado, ¿cuándo sale? Y hay una chica dos chicos, perdón, que arrancaron sus primeros laburos con el lenguaje, que si bien yo en la primera clase les digo, mi idea no es ni que salgan programadores ni que consigan laburo a partir de esto, sino de que tengan las herramientas para seguir aprendiendo y seguir desarrollándose, ya sea en Python o quizás en otro lenguaje.
Y bueno, nada, y consiguieron laburos así freelance sencillos, pero re bien a una de las chicas le di una mano con el test, así que nada, fue bastante mucho más positiva, digamos, de lo que yo esperaba. Bueno, te iba a preguntar qué es lo que más te gustaba de enseñar, pero supongo que es eso, o sea, es como ver que alguien consigue trabajo debe ser re lindo. Sí, no solo ver que alguien consigue trabajo, sino ver cuando muchas veces, qué sé yo doy clases los sábados, pero muchas veces que yo un miércoles por él estoy cenando y me llega un mail de re contentos que les lograron hacer un ejercicio, y es re lindo porque son, la mayoría, te digo, son personas que hasta hace un mes y medio no sabían que era una variable. Entonces es como que ver como pasito a pasito, semana a semana, se van como interiorizando, y que quizás muchos recién ahí descubren que les gusta realmente la programación, o que tienen pasta quizás para eso, porque durante muchos años, creo que yo también lo pensé en algún momento de mi vida, se pensaba que quienes trabajaban con computadoras, en especial con todo lo que es programación, eran personas superdotadas. Y no, somos personas que metemos la mano en el teclado y estamos todo el tiempo, nos mandamos más cagadas de las cosas que hacemos bien. Así que creo que eso también hay que como darlo vuelta, porque un montón de gente me escribe y me dice, no, yo me quiero anotar, pero la verdad es que no sé nada, y esos son... y vos pensás que voy a poder aprender, y qué sé yo, y en realidad es, primero que es cuestión de práctica y voluntad. O sea, yo siempre les digo, por mucho que yo les explique y por muchos tutoriales que miren y todos los PDF que se lean, hasta que no ponen las manos en la computadora, no te das cuenta realmente lo que hace el código, o los errores que puedes llegar a tener, o las cosas que puedes llegar a hacer bien o mal. Entonces, eso creo que es lo que más me gusta, cuando me escriben y me dicen, no, mira, me resalió esto, o me hacen una guía y me mandan un ejercicio y me mandan 3 posibilidades de algoritmos, y me dicen, mira, hice este lo optimicé un poquito, y entonces es como re lindo ver cómo cada uno aprende a su ritmo y a su manera, porque todos hacen algoritmos completamente distintos, ¿sí? Uno, o los nombres que les ponen a las variables, a mí me re gusta ver eso, tipo cuando la gente aprende. ¿Y qué fue lo más difícil o lo más desafiante a la hora de decir, bueno, voy a armar un curso, y cómo lo pensaste, cómo lo diagramaste, y cuál fue el mayor desafío armándolo? Yo creo que el mayor desafío de todo fue el primero elegir el temario, porque lo que tiene Python es que tiene una curva de aprendizaje muy, muy rápida. Entonces no es que hay básico, intermedio y avanzado, es como que del básico ya pasas al avanzado. Entonces hay un sinfín de cursos en la web, tanto gratis como pagos, y cada uno, digamos, cada uno tenía como su propio temario. Algunos llegaban hasta cierto punto y lo consideraban básico, y otros, cuando llegaban ya a ese punto, lo consideraban avanzado. Entonces era como que, bueno, para considerarlo 100% básico, ¿qué tengo que elegir? Y fui seleccionando, digamos, lo que a mí me habían enseñado como básico cuando lo aprendí, y le agregué un solo tema más, que es de interfaces gráficas, que lo agregué más que nada para que sepan hacerlas y aplicarlas, y me llevó una media clase explicarlas, pero eso fue lo más difícil, digamos, elegir el temario para que realmente sea básico y que no se confunda con algo avanzado, o que no sea más complejo, si se quiere, de lo que yo esperaba que fuera. Y después nada, hice un manual en español, porque la mayoría de la documentación está en inglés. La buena documentación, digamos, que es de la página oficial, está toda en inglés, o los libros. Entonces eso también me llevó un tiempo, porque tuve que agarrar la documentación oficial de la página y los libros que están en inglés, y ponerme a pasar todo al español. Y eso creo que fue lo más difícil o complejo. Acá preguntan desde el público si es necesario tener algún conocimiento previo para hacer el curso de Python. No es necesario, porque ya les digo, la primera clase vemos todo lo que es algoritmia, programación y pensamiento computacional.
Así que empezamos de cero con eso y recién la segunda clase arrancamos con el lenguaje. Okay. No es necesario saber nada de programación. Genial. Y después preguntaron, hablaste de los pequeños trabajitos freelance, ¿dónde se pueden conseguir estos trabajitos freelance? Sé que una de las chicas que consiguió, ¿dónde era? En un grupo de Telegram, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Telegram siempre. Sí, que siempre postean de trabajos. Y los trabajos freelance, la verdad, es que se consiguen más que nada por las redes sociales. Uno pone, estoy buscando laburo como backend en Python y tengo este conocimiento y pone el portfolio y te llueven consultas de mándame al mail y qué sé yo. Yo creo que he tenido más ofertas laborales por Twitter y por Instagram que por LinkedIn, si me preguntan. Pero lo mejor, digamos, para estos casos es tener un buen GitHub o un buen portfolio y tener actualizado el currículum en lo posible en inglés. Que creo que para conseguir el primer trabajo en la industria, una de las cosas más importantes, además de saber qué es la programación, digamos, saber cosas básicas, es el inglés. De hecho, yo cuando tuve la entrevista, lo primero que me dijeron fue eso, que era muy bueno el nivel de inglés que yo tenía y que ellos me podían enseñar todo lo que yo quisiera de programación, pero no se iban a sentar a enseñarme inglés. Parece perfecto, sí. Bueno, voy a meter un bocado, Sauron acá, que todo lo ve, todo lo escucha. Lo que me gusta de esto, Maga, es que creo que sos de las pocas personas que enseña a pensar como desarrollador o desarrolladora. Y me parece esto algo súper importante porque en algún momento a mí también, yo estuve dando clases en un lugar y me pasaba mucho que como que se aborda directamente el lenguaje en vez de ir como hacer como 3 pasitos para atrás y decir, che, de esta o sea, como la manera de abordar los problemas. Y eso es algo que destaca un montón y me parece como súper importante recalcar porque hay muchas personas, y sobre todo en nuestra comunidad, que muchas veces son chicas que recién están arrancando, como el mensaje de decir, bueno, fíjate que no solo está bueno aprender un lenguaje, sino que si vos manejás lo que está como por arriba, que es la forma de aprender a pensar, y digo, como aprender a pensar entre comillas, como aprender a pensar como desarrollador o desarrolladora, eso te abre las puertas a cualquier lenguaje, ¿no? Porque después es un tema de aprender la sintaxis o aprender las particularidades de cada lenguaje. Yo voy a rantear un poco contra Python porque Python usa guión bajos en vez de camel case y para mí es un golpe a mi corazón. Pero bueno, igual lo aceptamos. Así que nada, como a la gente que recién está empezando, que hay mucha gente que nos está siguiendo y que son juniors y que dicen, bueno, ¿por dónde puedo arrancar? Me parece importante como ese mensaje de decir, che, está buenísimo que aprendas un lenguaje, si querés metete por acá, por allá, pero fíjate también de dar un pasito para atrás y como aprender a pensar desde ese lado. Exacto. Sí, yo me la paso, de hecho, diciendo eso en las redes sociales porque me ha pasado de que me han escrito compañeros del secundario que hace 10 años que no los veo, que quieren aprender a programar y que están diseñando páginas web. Le digo, bueno, pero más allá de, claro. De crear una página web, le digo, ¿qué es lo que, le digo, ¿sabes? Diseñar algoritmos y más. No, estoy aprendiendo HTML, CSS y JavaScript. Sí. Y no es así. Tal cual. De hecho, se confunde mucho programar con un lenguaje en sí, o de hecho, como los últimos años están como de moda los bootcamp y demás, se confunde también programar con web. Entonces, cuando yo digo que soy programadora y me dedico a Business Intelligence, se quedan como mirándome como diciendo, ¿y eso qué es? Porque nadie sabe que hay todo un espectro amplísimo dentro de lo que es la programación. Y para mí es súper importante eso porque yo creo que el hecho de desarrollar la capacidad de pensar y abstraer un problema y poder resolverlo
es como la entrada a poder aprender después cualquier lenguaje de programación. Yo lo que hace un mes más o menos creo, que también di una charla en Free Code Camp, y lo que dije fue justamente eso, que muchas veces uno no se presenta a un puesto trainee porque dicen, no sé, que piden, no sé, Java, y vos decís, bueno, pero yo nunca en mi vida vi Java. Y no, y en realidad para un puesto trainee ellos lo que quieren es capacitarte. Entonces vos lo que tenés que saber es qué es un for, qué es un if, cuál es la diferencia entre una sentencia iterativa y una condicional, qué es una variable, qué es un espacio de memoria, qué es un número binario y demás. Y una vez que sabes eso, ellos están capacitados, o sea, claramente si quieren un trainee, quieren a alguien que no tiene experiencia, y entonces te pueden sentar a vos y enseñarte el lenguaje, pero si no tenés no quiero decir capacidad porque suena como medio peyorativo, si no tenés la habilidad, digamos, de poder pensar un problema y abstraerlo. Yo siempre, la primera clase, cuando hablo de algoritmos, lo primero que digo es, una receta de torta es un algoritmo. Si vos tenés los ingredientes, tenés todo el proceso que tenés que hacer y finalmente tenés la salida, el dato de salida, que es la torta. Entonces, una vez que vos podés incorporar eso y decir, pucha, mirá, yo durante 20 años estuve haciendo algoritmos y no tenía idea, ¿sí? Que cada vez que me sentaba a hacer una torta, cada vez que me sentaba a hacer un pollo al espiedo, estaba ejecutando claramente un algoritmo. Y una vez que podés pensar, digamos, ese algoritmo y recién ahí pasarlo al pensamiento computacional, que es el algoritmo que puede ser entendido por la computadora, y ahí ya hay un cambio. O sea, es como que yo creo que ahí es como que te hace el clic y decís, bueno, esto lo puedo entender claramente y lo puedo plasmar, digamos, en un programa. Ayer yo justo hice un tweet y me saltaron para la yugular. Cuando no. Y un chico me decía como que el problema era que cuando estabas 5 meses en consola y no veías nada real. Entonces yo le digo, pero para vos ver un Hello World en una página web real es lo que ocurre detrás del programa, o sea, lo que realmente estás codeando, no lo que ves plasmado. Le digo, ese es el error conceptual que se les enseña a los que recién están aprendiendo, a mi entender. Y le digo, para vos algo tangible, le digo, quizás es el Hello World que ves en la primera página web, y para mí algo tangible es realmente el código y que la persona entienda que tiene 15 variables, pero si le da print a una, se va a ver solo una por consola, y que entienda que dependiendo el tipo de variable que se elija, la cantidad de memoria que va a utilizar, para mí eso es lo tangible, digamos, y lo que realmente importa, porque el mundo real, digamos, es el código, ¿sí? Que es el que vemos nosotros los desarrolladores, no el que ve la persona que entra a la página web que nosotros diseñamos o la persona que ve mis gráficos cuando yo se los presento. Eso es el mundo real del desarrollo. Entonces, si podemos posicionarnos y decir, mira, tenemos que aprender esto, esto y esto, y recién ahí decir, bueno, una vez que puedo entender esto y puedo entender cómo funciona la computadora, recién ahí digo, bueno, voy a aprender, no sé, JavaScript, Java, Go, el lenguaje que sea. Pero si podemos pensar, digamos, de esa manera y tratar de siempre, digamos, extrapolar los problemas para poder resolverlos, quizás, no sé, resolverlos en lápiz y papel o agarrar y decir, bueno, tengo esto, tengo que hacer esto y después quiero obtener esto. Y recién ahí empezar a desarrollar, a ver qué es lo que queremos finalmente hacer. Y creo que cuando logramos hacer eso, que creo que es incluso lo más sencillo quizás de empezar como a incorporarlo, una vez que tenemos eso, ahí sí, decir, bueno, ahora me voy a, no sé, a presentar un puesto trainee para, no sé, Java, digamos. Pero no sé Java, pero tengo la capacidad de aprenderlo, tengo la habilidad y tengo las herramientas para aprenderlo. Eso para mí es súper importante explicarlo porque, en especial cuando hay los puestos trainee te dicen, buscamos una persona para el puesto trainee y te ponen el lenguaje, y la mayoría de los chicos no se postula porque ese lenguaje no lo saben, y en realidad ellos lo que quieren es una persona que
sepa de programación y quieren capacitarlo en dicho lenguaje. Entonces, ahí está bueno que sepan que lo importante es esto, pensar como programador y recién ahí buscar el lenguaje, que no siempre va a ser el mismo. Muchas veces nos pasa que charlas con el líder técnico y te dice, che, mira, esto en vez de Python lo podríamos hacer en PHP porque creo que tiene mejor optimización o mejor tiempo de ejecución o lo que sea. Entonces ahí vos decís, bueno, listo, y te pones una tabla a leer la documentación de PHP para ver cuáles son las funciones que tenés que utilizar, cuáles son las queries, los requests y demás, y recién ahí decís, bueno, sí, la semana que viene vemos de cómo hacerlo en PHP. Entonces ahí vos sos una persona que desarrolla Python y de repente te pusieron un desafío, por decirlo así, de hacer un pedazo, digamos, del programa en PHP. Pero bueno, vos tenés es pensar, digamos, abstraer un problema y resolverlo. Y bueno, el lenguaje es Python, PHP, tendrán sintaxis distintas, que es lo que cambia de lenguaje a lenguaje, la simbología, la sintaxis, pero lo podés aprender. Para mí eso es sumamente importante. Sí, estoy en todo de acuerdo con eso porque al final el lenguaje termina siendo una herramienta para resolver un problema que vos, digamos, tenés ideada la solución en tu cabeza y quizás ese lenguaje puntual no se aplica a lo que vos necesitas. Entonces, es como que una vez que ya, digamos, entendés cómo pensar, estás como muy por arriba de los lenguajes en sí, ¿no? Como que ya está, podés agarrar cualquier cosa y te va a llevar Exacto. más o menos tiempo dependiendo del lenguaje, dependiendo, digamos, su forma de programar, porque, qué sé yo, Go tiene una forma de manejar la concurrencia distinta a como es Python, que es totalmente distinto a como es JavaScript porque es monothread, entonces como que cada lenguaje tiene su particularidad, pero una vez que vos estás como por arriba, ya está. Mirás a los lenguajes desde arriba, el resto es gilar. Exacto. Y lo que también me gusta que dijiste, Maga, es como que uno constantemente está programando independiente de saber o no programar, porque, digo, vos estás cocinando, estás caminando, tenés que ir a un lugar, todo el tiempo estás programando pensando, ah, bueno, si tengo que ir a tal lugar, bueno, me conviene pasar por acá primero y después voy para allá. Todo el tiempo nuestra mente está pensando de manera algorítmica. Sin embargo, programar es agarrar ese pensamiento y poder bajarlo. Y lo mismo pasa con cosas que queremos crear, productos o lo que sea que se nos cruza por la cabeza. Y para mí, acá me sale como todo el fanatismo. Para mí programar es un arte absoluto porque puedes hacer cualquier cosa. Es como súper mágico. Todo lo que no puedes hacer como ser humano pensante lo podés llevar a la máquina y explotarla. Así que para mí, si todavía no aprendiste a programar con un lenguaje, arranca hoy y arranca con la maga ya. Y le doy lugar a Dada. Mi pregunta es una que vi 2 veces en el chat y que es una muy buena pregunta, más que ustedes están hablando de los fundamentals, de que, o sea, si sabes como la base, te podés branchear, podés ir a donde vos quieras, y es, necesitas saber algoritmo, matemática, lógica, para poder ponerte a estudiar esto. ¿Necesitas ser ducho en esas cosas o es algo que vos podés con el tiempo y práctica obviamente aprender? Mira, la lógica sí, porque digamos la lógica es parte de la álgebra booleana y lamentablemente la necesitas saber. Matemática en sí, no. A ver, te va a resultar mucho más fácil, es la realidad. Pero no necesitas ser un genio matemático para aprender a programar. De hecho, yo conozco muchísimas personas que vienen de las sociales y son unos genios programando. Pero la lógica, sí. La lógica, todo lo que es, quizás la parte de matemática que tenés que saber es la parte de álgebra, no la parte de cálculo, pero todo lo que es lógica sí, porque en realidad la parte de pensamiento, digamos, algorítmico y computacional viene de la lógica, ¿sí? Si P, entonces Q, P y Q y todos esos simbolitos que aprendimos bueno, yo lo aprendí en el colegio, después lo vi en la universidad y demás, pero eso es lo básico, digamos. Quizás no la matemática, como la matemática está compuesta de cálculo y álgebra,
quizás no tanto la parte de cálculo, pero sí la parte del álgebra, y en especial la parte de álgebra booleana, todo lo que es lógica y sistemas de ecuaciones y demás. Pero a ver, no es que si te llevaste matemática toda la vida nunca vas a saber programar, porque no es así. Pero sí, el núcleo, digamos, del álgebra ayuda muchísimo. Y no es que tengas que ser bueno en hacer cuentas, ni en recordar fórmulas, ni nada de eso, sino, ya te digo, el pensamiento de la lógica. En la lógica, si buscas cualquier PDF, digamos, de álgebra booleana o de lógica, son 4 o 5 hojas, ¿sí? Saberte las tablas de verdad, saberte los condicionales, saber la simbología de sí, solo sí o sí, y esas cosas. No es necesario ser un capo de las matemáticas. Perfecto. Bueno, espero que le haya quedado claro a las personas. Lele, te dejo. A mí hay algo que me interesa, Maga, porque vos dijiste que en un momento tu primer laburo fue como QA y después te metiste de lleno a Python. Lo que me interesa es cómo hiciste esa transición, porque muchas veces pasa que uno empieza a laburar en algo y como que ya está, tenés ese tag puesto y no podés salir de ese mundo. De hecho, tengo una amiga que es QA, que es muy buena, y me dice, mira, la verdad ahora llegué a un punto en el que no sé cuánto crecimiento más puedo llegar a tener, y empecé a estudiar Data Science, y como que no sabe cómo correrse de ese lugar de QA. Y me interesa como desde tu experiencia, cómo fue correrte de ese lugar. Bueno, mira, yo la primera entrevista que tuve, me entrevistaron para soporte, para que te des una idea. Y yo lo que contesté fue que yo no me llevaba bien con la gente. Entonces, nunca iba a ser buena para algo así. Y me dijeron, bueno, como les gustaba mi currículum, les gustaba, digamos, de mi nivel de inglés y todo, me ofrecieron ser QA. Y yo al principio dije, pero esto no es programación. Como que dije, esto no es codear. Después me di cuenta que en realidad es una parte, creo yo, incluso más importante que la programación en sí. Y después de, creo que había pasado un mes y medio, me ofrecieron esto. Me dijeron, si querés, me dice, tenemos que buscar a una persona. Dice, si querés, buscamos una persona de QA y a vos te capacitamos para aprender Python y Business Intelligence, o buscamos una persona para Python y Business Intelligence. Y como yo quería, tipo, codear, digamos, no tanto revisar código y hacer test y demás, sino codear, dije, bueno, acepto. Pero sí, justo hoy hablaba con una chica que siempre el primer laburo en tecnología es como que es lo que encontrás. Es como que el primer laburo es donde te toman. Exacto, es lo que te surge, en el que tuviste suerte en la entrevista, en el que pasaste el test o lo que sea, o el día que te levantaste de buen humor y te fue bien. Como que, y que no nos definamos por ese laburo. Esta chica me contaba que estaba en backend y no le gustaba tanto, y le digo, bueno, pero no te definas por eso, o sea, aprovechar la experiencia que estás teniendo, y el día de mañana si tenés que cambiar a front, o tenés que cambiar a datos, o tenés que cambiar a machine learning, o lo que sea, digamos, aprovechar la experiencia que estás teniendo. Yo tuve esa suerte, digamos, que dentro de la misma empresa me capacitaron para otra cosa, y me salí, digamos, de lo que era QA, que no era lo que yo buscaba inicialmente, pero bueno, fue lo primero que conseguí. Y eso también tiene el tema de datos, que si vos te pones a ver, todas las búsquedas son de semi-senior para arriba. Nadie quiere capacitar en datos, no porque sea difícil, sino porque hay poca gente, en especial en Argentina, que se dedique de lleno a datos. Entonces hay pocos ya semi-senior y senior, entonces no tienen para capacitar a junior o trainee. Entonces la mayoría de la gente que arrancó en datos es porque en la misma empresa, digamos, se lo ofrecieron, o laburaba de otra cosa que no tiene nada que ver con programación, y de repente, no sé, son ingenieros o lo que sea que laburaban con investigación y empezaron a automatizar cosas y demás. Pero sí, salirse, digamos, del primer laburo es como
como, no sé, las actrices, viste que las quedan un papel, digamos, que hicieron hace 30 años y quedan como encapsuladas, digamos, en ese papel. Y creo yo que depende de uno, digamos, de estar. No tanto de decir, bueno, me la sé toda, sino de aprovechar la experiencia que tenemos en el primer laburo, que, nada, con la cantidad con la poca cantidad de empresas que contratan junior y trainee, digamos, aprovechar esa oportunidad que tenemos de realmente explotar todo y exprimir al máximo a nuestros mentores, a los senior y semi-senior que nos están enseñando o a los líderes técnicos y preguntarles hasta la pregunta que nos parezca más idiota del mundo. Y que en el medio, mientras estamos aprendiendo y capacitándonos en nuestro trabajo actual, que si tenemos tiempo, claramente, porque muchas veces no lo tenemos, que vayamos aprendiendo realmente de decir, bueno, yo soy QA, pero me quiero dedicar a front, o a back, o a datos, o a lo que sea, o quiero trabajar en robótica. Entonces, aprovechar muchas veces, en especial las empresas grandes, pagan capacitaciones o cursos, o tienen como un cupo de cursos mensuales o algo así. Creo que Accenture o alguna de esas lo tenía. Y aprovechar eso. Por más que quizás el curso no lo hagamos en tiempo y forma porque no tenemos tiempo, pero decir, bueno, yo estoy aprendiendo esto y me están capacitando para esto y tengo la oportunidad de tener este trabajo, pero realmente mi meta es a futuro, en el corto, mediano plazo, en 1 año y medio, en 2 años, estar trabajando realmente lo que me gusta, que es otra cosa. Bueno, decir, bueno, vuelvo a mi casa y por lo menos 1 hora al día o los fines de semana le dedico a aprender eso que realmente quiero aprender. Porque la realidad es que el conocimiento no viene por osmosis, sino que lo aprendemos a medida que le ponemos voluntad y lo vamos practicando. Entonces, a veces salir del primer laburo que tuvimos y que en tecnología y que no es realmente a lo que nos queremos dedicar, sino que fue lo que encontramos, es por ahí difícil. Pero también creo que está en uno decir, bueno, tengo las herramientas me están capacitando en algo y yo tengo las herramientas de decir, bueno, yo puedo aprender más allá de eso y puedo, una vez que pueda aprender más allá de eso, puedo empezar a buscar otros horizontes, otros trabajos que no tengan nada que ver ni con QA, ni, no sé, ni por ahí soy front y quiero hacer back o lo que sea. Creo que vienen más por ahí. O sea, aprovechar lo que nos está ofreciendo el laburo que tenemos y ponerle también uno de su granito de arena, digamos, para poder alcanzar lo que realmente le gusta. Sí, de una. De hecho, como me parece importante resaltar que, digamos, si vos te querés mover a una determinada área, bueno, como tratar de ser proactivas en vamos a movernos a esta área y digo, ¿no? Es como uno se puede quedar en el lugar de la queja y decir, no, bueno, estoy acá y no aprendo lo suficiente, pero también es el hecho de que, bueno, perspectiva, ¿no? Tenés un laburo donde estás laburando en algo determinado que lo quieras o no, de todos modos te va a servir porque seas QA o trabajes en seguridad o en lo que sea, que en ese momento no te guste, de todos modos es una herramienta que vos guardás dentro de tu abanico, que después te aseguro que cuando estés laburando en el puesto que vos quieras, que sea backend, frontend o lo que quieras, te va a servir. Exacto. Porque es ridículo lo que voy a decir, pero de verdad en sistemas el saber no ocupa lugar y todo eventualmente te lo volvés a cruzar. Entonces creo que como en conjunto con lo que decís vos, me parece importante como desde cada una la proactividad para tratar de movernos hacia ese lugar al que queremos ir y no quedarnos sentadas esperando la posibilidad, ¿no? Como anda a buscar eso que vos querés. Si en tu empresa hay el puesto que a vos te interesa, sea el que sea, bueno, empezar a preguntar, empezar a pedir permiso o no, anda a charlar con esas personas, preguntarles, o sea, qué se está buscando y empezar a capacitarse, porque si el recurso ya es interno de la empresa, es mucho más fácil moverse hacia ese sector. Hay una pregunta acá que me parece interesante, que es de una chica que se llama, dice Romina
OG, que dice: hola Maga, estoy anotada en tu curso de Python ahora en julio. Estoy en la mitad de la carrera de ingeniería electromecánica, pero el mundo de la programación es absolutamente nuevo para mí. ¿Tenés algunos ejemplos para dar de vinculaciones entre mundo electrónico y programación? Sí, mira, justo el marido de mi mamá es ingeniero electrónico y él se dedica a la parte de investigación, trabaja en el departamento de bioingeniería de la universidad de acá y crearon un departamento de investigación propio que se llama INTEMA, no me acuerdo qué dice la sigla, pero era algo importante, Instituto de Tecnología Electrónica y no sé cuánto. Y él se dedica justamente a todo lo que es las automatizaciones de investigación, las hace con Python, él y sus compañeros, y se dedican a todo lo que es crear, por ejemplo, tejidos. Hace poco estaban con un tejido, digamos, de manos artificiales y demás. No, buenísimo. Y lo hacían todo con Python y con otro lenguaje que ahora no me acuerdo. Y bueno, después toda la electrónica, digamos, es como la parte interna de, yo eso no sé nada, de cómo se movería la mano y demás. Eso lo hicieron, de hecho, antes de la pandemia lo habían probado en monos, creo, o en algo así, a ver si realmente funcionaba y también trabajan mucho con el departamento de lucha contra la diabetes de acá de Mar del Plata, y un chico que fue alumno de él generó como si fuera como un parche, que digamos todo lo del parche era todo diseñado a manera electrónica, digamos, y había algo que se hacía con Python, pero no recuerdo qué, que era para, digamos, vos te pones el parche en la mano y depende el color que hacía el parche, era el nivel de diabetes que tenías, digamos, si tenías diabetes nivel 1, nivel 2, nivel 3, hay un sinfín de cosas. Ya te digo, él trabaja en todo lo que es bioingeniería, pero porque se dedica, digamos, a la parte como de la medicina y trabaja con médicos y con otros ingenieros, pero hay un sinfín de cosas. Todo lo que es robótica, por ejemplo, está relacionado con la programación y la electrónica. Y es algo que creo yo que es la próxima ola tecnológica, digamos. Sí. De hecho, bueno, yo ahí le comentaba, pero hay una empresa como por fuera de lo que es la biotecnología, hay una empresa local de acá que es Satellogic, que hace microsatélites, que nada, como que está buenísimo. La combinación entre electrónica, electromecánica y tecnología para mí es... Una chica de Twitter que es desarrolladora de Python entró a trabajar ahora en ARSAT. Y hay otra chica que conocí el año pasado que fui a la PyCon, Benito, que también trabaja en la empresa esta de los satélites. Muy bueno. Así que sí, hay un sinfín de aplicaciones para relacionar, digamos, tus mundos. Ya te digo, a mí me encantaría a futuro poder relacionar algo de la tecnología, de la programación con lo que es el turismo. Creo que la mayoría de las profesiones en algún punto van a necesitar, digamos, de la programación, y me parece que en el mediano, largo plazo, entre 5 y 10 años, la mayoría de las currículas, digamos, van a empezar a incluir, aunque sea introducción. Sí. Sí, de hecho, como que lo que está buenísimo también es, una vez que aprendiste a programar o que aprendiste de un campo puntual, como empezar a abrir tu espectro, y esto era algo que hablábamos el viernes pasado con Belén, que Belén les copa la parte de biología, y cómo podés empezar a combinar ambos conocimientos, porque te das cuenta que empiezan a tener como cosas en común, y a partir de ahí como que tu cerebro explota y llegás como a un nivel aún más superior, que es tremendo, buenísimo. Exacto. Bueno, respondimos un montón de preguntas, pero yo quiero volver a vos, Maga, porque no hablamos tanto de vos. Me interesa saber
¿cómo te mantenés como motivada para aprender cosas nuevas y qué cosas nuevas te interesan aprender? Bueno, yo soy mucho más vaga de lo que parece. Me encanta mucho boludear, pero ya te digo, uno de mis mayores defectos es que me aburro rápido de las cosas. Entonces, es como que siempre necesito cosas nuevas para hacer y para aprender. De hecho, mi trabajo anterior en turismo era muy monótono. Si bien trabajaba en la parte de sistemas también, emitía tickets aéreos con un GDS que se llama Sabre, era nada, todos los días ponía el mismo comando y revisaba las mismas cosas, y eso era bastante monótono. Y nada, a mí me encanta, soy muy ansiosa también, muy de pensar, bueno, y el año que viene, en un mes es mi cumpleaños y en un año voy a estar cumpliendo 30 y decir, bueno, ¿dónde voy a estar a los 30 años? Entonces decir, bueno, quiero estar acá y ponerme a aprender cosas y demás. Me encanta también tipo, romper cosas, desarmarlas y todo eso. Pero ya te digo, creo que va más con esto de que me aburro rápido de las cosas, entonces es como que necesito aprender y aprender, aprender y aprender, y llega un momento que sé un poquito de cada cosa, pero en realidad no sé nada de nada, y creo que va más por eso. Y trato de hacerme, digamos, mis momentos, digamos, que los mismos momentos que son de ocio, quizás de que estoy tirada en la cama un rato o lo que sea, de buscar información que quizás no me la puedo leer en ese momento, pero me la dejo guardada en la compu o me imprimo algo que me interese o, no sé, tengo marcados libros que por ahí ahora están muy caros y me dejo la alerta para cuando bajen y digo, bueno, cuando bajan me lo compro, y quizás no me lo leo no sé, me lleva 3 meses leer el libro completo porque mientras lo leo voy practicando y demás, pero trato eso, de ir aprendiendo y de ir, no sé, quizás ir aceptando trabajos que quizás son desafiantes, porque de cosas que no sé y decir, bueno, lo acepto, pero eso me obliga a pasarme un fin de semana entero tratando de aprender este framework o esta librería o lo que sea. Que eso también, a veces yo al principio decía, no, yo eso no lo sé, no estoy capacitada para eso. Y en realidad después me daba cuenta de que quizás la persona que lo agarraba tampoco sabía más o menos que yo, y en realidad es cuestión de sentarse y ponerse a aprender y hablar con la gente que sabe, porque esto también para mí es re importante cuando uno está empezando y cuando uno no está empezando también cuando tiene cierta experiencia de saber, bueno, este es un capo en tal framework, voy a escribirle y preguntarle, che, mira, me está pasando esto, no sé aquello, o tengo que presentar tal trabajo y no sabría bien qué estructura armar o lo que sea, y aprovechar esas cosas que la realidad es que, distinto a lo que yo pensaba, creo que la comunidad en sí de desarrolladores es bastante más colaboradora, digamos, de lo que yo esperaba. Yo esperaba algo muchísimo más competitivo, por decirlo de alguna manera, y me encontré con algo súper acogedor. Tiene sus cosas también, no hay de todo, pero creo que el balance siempre es positivo. Y Maga, de una ansiosa a otra ansiosa, ¿qué se viene? ¿Qué se viene en cursos? Sé que ahí leí que hay planeado un curso a futuro. Para los que están viendo, ¿qué pueden esperar a futuro? Bien, la semana que viene empieza el tercer grupo de básico y estoy preparando para septiembre, mitad de septiembre más o menos, uno de datos, que si bien va a ser avanzado en Python, va a ser bastante básico de datos, porque lo que les explico a todos los que me preguntan por el curso de datos es que es mucho más complejo de armar que uno simple, y que todo lo que son ejemplos y demás es como más difícil de encontrar, digamos, y que no sean, digamos, algo que vos le tirás el ejemplo así y la persona que está aprendiendo se quiere matar, sino que sea algo más amigable. Así que bueno, sí, lo estoy preparando para septiembre, y lo que tengo ganas, más que nada por el tiempo y demás, es de sumar al uno o dos, digamos, ayudantes que quizás no queden las clases conmigo, sino que me den una mano corrigiendo y demás. Así que nada, los que ya hicieron el curso ya saben que
me pueden contactar para trabajar conmigo. Y después estoy aprendiendo, ahí no me sale el nombre del framework, de Django para back, y tengo la idea del año que viene armar algo de web de back. Es algo en lo que estoy recontra reverde, así que no me podría lanzar ahora, pero bueno, lo estoy aprendiendo y lo estoy dedicando tiempo, digamos, a eso. Primero porque me interesa, porque creo que es una skill más que está bueno tener, digamos, para mí, y después porque, nada, muchos me dicen que quieren dedicarse a back con Python y que tienen ganas de aprender, así que me parece bueno también salir un poco del monopolio de Node y darle una oportunidad a Django. Está bien, le vamos a dar una oportunidad, siempre y cuando usemos Camel Case, no, mentira. Maga, ¿nos podés dar como un pequeño spoiler de qué vas a dar en ese curso de datos? Porque me interesó. Sí, vamos a aprender todo lo básico, que es, digamos, una vez que nosotros tenemos los datos vírgenes, digamos, sin haber tocado, ya sea puede ser desde un Excel hasta desde un scrapeo de una web, hasta desde una base de datos, y depende del volumen que tengamos. Vamos a aprender cómo limpiar los datos, todo con una librería que se llama Pandas. Uh-huh. Luego, una vez que limpiemos todos los datos, a crear el dataset, que sería como si fuera la tablita de Excel, digamos, pero hecha en Python. Y luego esos mismos datos poder pasarlos a matrices, ¿sí? Para poder procesarlos realmente computacionalmente con una librería que se llama NumPy. Y una vez que tengamos todas esas matrices y que podamos acceder, digamos, a cada celda de la matriz, podamos recuperar los datos que realmente nos importan, porque a veces de un sinfín de una base de datos enorme, por ahí lo que nos importa son 5 datos. Esa es la realidad. O de un CSV gigante, por ahí lo que nos importa es una sola fila o una sola columna. Y entonces poder aprender a hacer todos esos procesos. Y finalmente vamos a ver 2 librerías para graficar, que son Matplotlib y Seaborn, y vamos a aprender a hacer gráficos estáticos, ¿sí? Y gráficos interactivos. Mi idea es que en base a eso aprendan a scrapear, que es algo que se necesita ahora. De hecho, tanto en LinkedIn como en Twitter, como en todos lados, hay un montón de búsqueda de laburos de scrapeo, que no es data science en sí, sino que es agarrar una página web y te dicen necesito tal datos y vos los recuperás y los filtrás y demás. Eso es el scrapeo. Y después devolvés el reporte o el dashboard necesario o que necesita el cliente. Y luego lo de los gráficos interactivos, en realidad no lo voy a incluir, pero me gustó mucho esto que está haciendo, no sé si vieron del New York Times, que con todo esto del coronavirus está haciendo como unos gráficos recopados, interactivos. Están buenísimos. Se van moviendo en los países. Buenísimos. Bueno, eso me re gustó. De hecho, yo hacía casi todos los gráficos, había hecho muy pocos gráficos interactivos y ahora me recopé y le encajo interactivo todo. Y nada, va a ser más o menos eso. Es algo súper básico. Estoy tratando de buscar ejemplos que estén copados ahora con todo esto del coronavirus. Hay 1 millón de páginas web para hacer scrapeo de todos los países por regiones y qué sé yo, así que creo que hay mucho para explotar. Pero básicamente esto, digamos, los datos vírgenes, cómo los limpiamos, los procesamos, los pasamos a matriz y después los ploteamos, digamos, finalmente, digamos, después de procesarlos, en base a lo que necesitamos. Muy bueno. Maga, una pregunta totalmente técnica y de chusma, porque no sé qué se usa. ¿Cómo ploteas esos datos? ¿Qué usas? ¿Hay una librería ahí que...? Sí, hay un montón de librerías. Las más básicas son Matplotlib, que es M-A-T, plot de ploteo, y lib de librería, y Seaborn. Matplotlib haces los gráficos, digamos, los histogramas, los gráficos de barra, los gráficos de torta y demás, y con Seaborn lo que haces es darle el color, darle si es interactivo o no, ponerle
fondo dark o fondo de otro color, cambiarle, en vez de que sea una línea recta, que sea una línea punteada y eso. Claro. Esos son los dos más, cuando estás arrancando, que son los primeros que te enseñan como los más básicos. Muy bueno. Bien. Bien, Maga, entramos a la recta final. Vamos a hacer un par de preguntas totalmente off topic y hay una pregunta que viene del chat. Lo primero que quiero hacer en realidad es que nos pases tus redes o nos cuentes cómo contactarte para aquellas y aquellos que queremos escribirte, porque a mí me interesa el curso de datos y hay muchas personas que les interesa aprender a programar y aprender a programar en Python en particular con vos. Así que contanos cómo te podemos contactar. Bien, está una chica de Angie, no sé si me está viendo, de Córdoba, de Mujeres en Tecnología, me está haciendo la web, así que pronto voy a tener una web y me van a poder contactar por ahí, pero por el momento me tienen en Twitter, que me la paso diciendo boludeces, no sé de programación, así que el que avisa no traiciona, que es print, de tipo de imprimir, Maga. Print es una built-in function de Python. Y después en Instagram estoy como la Maga de Python. Ahí se sube toda la información de los cursos y demás cosas. Y también contenido de Python en general para el que quiera aprender, digamos, de manera autodidacta. Y después está mi correo, que el otro día, que ya como compré el dominio de la web, ya tengo el correo, que es, se los voy a escribir acá, es magali@mdlstudioart.com. MDL Studio es lo que estoy armando pues la idea es que la web no sea solo de cursos, sino que sea también como una suerte de blog y que sea también para trabajo freelance de todo lo que es Business Intelligence y datos. Entonces, MDL no es de ministra de la siesta, es de mi nombre y mi apellido. ¡Oh, sí! Así que esos son todos mis canales de contacto. Buenísimo. Bueno, y yo tengo la pregunta que la verdad que todos estábamos esperando, te diría que es la más importante de toda esta hora de charla, y es, ¿cuáles son las 3 mejores cosas para cocinar en una freidora? Ay, me mataste. Por si no saben, a las 130 personas que están mirando, Maga es una influencer de la freidora de aire, ¿no? Sí. La freidora de aire. Y está siempre contando de los beneficios. Y yo me quiero comprar una, pero me gustaría saber cuáles son las mejores comidas para hacer. Mira, yo hago de todo y de hecho, desde que me mudé, nunca prendí el horno. Más que prendí las hornallas para hacer pastas, es lo único que hice. Hice hasta budines, hice, papas fritas, que subí el otro día, hice chinchulines, No. hice pollo. Chinchulines, No. muy interesante, muy interesante. Escúchame, de postre sale alical. ¿Qué juega ahí? No sé qué. Hepatalgina. Hepatalgina, ¿no? O un combo, sertal, hepatalgina, alical. Y es todo, bueno, le puedes poner aceite, digamos, y no mucho, una gotita. Yo uso casi todo rocío vegetal, pero sí, todo lo que es carne sale re rico y se hace rápido, digamos. No deja olor. Yo que vivo en un 2 ambientes, cada vez que hacía hamburguesas era 3 días enteros comparando hamburguesa en todo mi departamento, en mi pelo, en mi ropa, en todos lados. Eso está buenísimo porque no deja olor. Ya estoy entrando a Mercado Libre, o sea, recomendame la marca también porque yo compré la Susica. Y he hecho budines, hice budín de naranja, budín de banana. ¿Pero qué es como uno? O sea, ¿cómo haces un budín también? ¿Puedes hacer? Sí. El budín compré ¿viste el cosito como de cartoncito de la forma de budín? Sí. Bueno, hice todo el budín ahí, lo metí en la freidora y la freidora actuó como si fuera el horno, digamos. Impactada. Y lo que tiene es que te lleva literalmente 2 minutos lavarla. Es glorioso. Yo la verdad, a mí me cambió la vida.
Me gusta que el tópico de nuestro Twitch sea ciencia y tecnología y que estemos Está hablando el de chat. la freidora. El chat está explotando de curiosidad sobre la freidora. O sea, veo que no era la única yo, desesperada por saber. Yo hago de todo. Es más, el otro día hice empanadas fritas, digamos, le agregué un chorrito de aceite y me salieron baratas. Todavía no le di por ahí con la cantidad de tiempo y no me quedaron tan grasosas como yo quería que quedaran, pero quedaron joya. Y lo único que, bueno, que no se puede hacer, pero porque es algo frío, son ensaladas, pero las ensaladas tampoco... No, bueno, ya sería, no sé... Bueno, hay que buscar, ¿no? Hay que seguir iterando, de alguna manera el tomate ahí va a funcionar, algo vamos a encontrar. Maga, última pregunta, pues ya estamos recontra sobre la hora y con esto nos despedimos y nos despedimos siempre. Esto es así. Yo te doy 3 opciones de lenguajes. Esos lenguajes vienen con su comunidad y vos tenés que elegir de esas 3 opciones que te doy con quién te casás, a quién le tirás el salvavidas y quién se muere. Porque estas son 3 lenguajes y 3 comunidades que están en el océano al punto de morir y mueren todos, ¿eh? Cuando te digo que mueren todos, hasta el último, desde el creador hasta el último fan. Y las opciones que tenés son Python, R y JavaScript. ¿Quién se muere? ¿A quién le tirás el salvavidas? ¿Quién se muere? JavaScript, porque lo odio. Yo no lo puedo creer, se muere toda la web, Magali, basta. Lo estábamos esperando. ¿Con quién me caso? Con Python, y el salvavidas se lo doy a R porque sirve mucho para datos. Y si bien no me gusta para nada, el otro día tuve que ayudar a un chico a hacer unos matrixeados y unos ploteados con R y casi me mato. Es muy útil. Y tiene un tiempo de ejecución buenísimo, así que le doy el salvavidas a R, me caso con Python y que se muera JavaScript. Se lo hice muy fácil igual, ¿eh? Me despido diciendo que lo hice muy fácil. Ma, muchas gracias por haberte sumado, por habernos contado de tu experiencia. De nuevo te voy a pedir que nos repitas cómo te podemos contactar para tus cursos y para hacerte preguntas de Python y de la freidora, por favor. Te lo escribí acá en el chat, el correo, magali@mdlstudioart.com. Ese es mi mail. Yo lo dejé igual en el chat ahí, así que ya está en el chat. Muy bien, muy bien. Y antes de terminar, mira, Dada, tengo mi sector. ¡Ay, me muero! ¿Lo ves? Me encanta, muy completo. Y contanos qué labial tenés puesto, ya que estamos, ¿no? Ya que estamos, por supuesto. Tengo el labial de Lancôme, no me acuerdo cuál es. ¿Está aprobado para vino el labial? Sí. Eso es importante. L'Absolue Rouge 198. Hermoso. Muchísimas gracias, Maga. Bueno, chicas, súper honrada. Mil gracias, un beso gigante. Adiós.